Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos desde el Centro Internacional de Noticias de NTN 24 en el Cono Sur. Soy Angie Gutiérrez. Bienvenidos. Mientras se estrecha el cerco sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, el movimiento militar que ha hecho el gobierno de Donald Trump aumenta la expectativa sobre lo que pueda ocurrir en este país sudamericano. ¿La hora cero de Nicolás Maduro se acerca? Distintos gobiernos de la región han comenzado a tomar decisiones frente a esta dictadura. Uno de ellos, el gobierno de Argentina, liderado por el presidente Javier Milei, quien recientemente se sumó a los gobiernos de Paraguay y Ecuador en declarar al denominado Cartel de los Soles, que según las autoridades de Estados Unidos está liderado por Nicolás Maduro, como una organización terrorista. Este será nuestro primer tema de análisis en la tarde de hoy. Quiero darle la bienvenida a nuestros invitados. Nos acompaña Sebastián Dumont, periodista, analista político desde Buenos Aires, Argentina. Sebastián, un gusto contar contigo en esta tarde de Club de Prensa Cono Sur. También está con nosotros Ana Vanessa Cárdenas, doctora en Relaciones Internacionales y miembro de la Red de Politólogas en Santiago de Chile. Ana Vanessa, buenas tardes y gracias por tu tiempo en Club de Prensa Cono Sur. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos y todas. Antes de comenzar con el análisis, quiero invitarlos a que escuchemos el comunicado oficial de la Presidencia de Argentina sobre esta decisión. La oficina del presidente informa que el Gobierno Nacional, en un trabajo conjunto entre el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Cancillería, ha designado al Cártel de los Soles como organización terrorista. Este grupo criminal transnacional es encabezado por miembros de alto rango de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, incluidos Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, según un informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, publicado en marzo del 2020, donde se detallan sus actividades ilícitas, entre ellas el narcotráfico, el contrabando y la explotación ilegal de recursos naturales, así como vínculos con otras estructuras criminales en la región. Sebastián, comenzar contigo. ¿Cuál ha sido la reacción de la opinión pública de los diferentes sectores políticos en Argentina tras esta decisión del gobierno del presidente Javier Milei? Bueno, la verdad que era esperado y además algo que se creía iba a suceder porque Argentina ya ha mostrado su pleno alineamiento a las políticas de Washington y a la condena del régimen de Nicolás Maduro. Lo ha hecho el presidente Javier Milei desde el mismísimo momento que tomó el mando el 10 de diciembre del año 2023. Así que era algo efectivamente esperado. Probablemente no ha tenido en estos momentos de la Argentina la repercusión que sí quizá hubiera tenido en otros momentos, sobre todo porque Argentina está atravesando una campaña electoral para elecciones en la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande de la Argentina, el próximo 7 de septiembre. Y en ese marco han explotado algunas cuestiones vinculadas a asuntos que luego trataremos también aquí en el programa, que concitan mayormente la atención de la opinión pública. En términos políticos, la postura y el anuncio del gobierno argentino de declarar al Cártel de los Soles como una organización terrorista era algo efectivamente esperado, que además confirma el alineamiento que tiene nuestro país con los Estados Unidos. Mucho más después de lo que fue la semana pasada la visita a la República Argentina para participar de un encuentro vinculado a la seguridad hemisférica de quien es el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, así que ahí hay un alineamiento muy claro, muy notorio, sin ningún tipo de fisuras,
y la decisión de Argentina, por supuesto, no sorprende, todo lo contrario, era la esperada en cuanto a este momento del régimen de Nicolás Maduro, porque además Argentina, entre otras cosas, tiene que resolver la situación del gendarme Nahuel Gallo, que sigue secuestrado por el régimen venezolano. Ana Vanessa, tras esta decisión de Argentina se suma también a Paraguay y Uruguay. ¿Deja esto de ser una decisión individual de cada país, una decisión aislada, y empieza a convertirse en una estrategia geopolítica para aumentar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro? Retomo contigo, Sebastián, la misma pregunta. Esta sumatoria de Argentina, la decisión de Paraguay y Ecuador, no son solo decisiones individuales de cada país, sino se puede ver ya una estrategia geopolítica para presionar al régimen de Nicolás Maduro. Sin dudas que lo es, porque aquí hay un movimiento en bloque ya que no solo contempla la decisión de Argentina de definir al régimen de Nicolás Maduro y al Cártel de los Soles como una organización terrorista, lo ha hecho Paraguay, lo ha hecho Ecuador en su momento, Estados Unidos ha mismo observado también el apoyo de otros países, como el caso, por ejemplo, de Guyana o de Trinidad y Tobago, en su accionar allí en las costas de Venezuela con el despliegue militar. Así que no hay ninguna duda que esta reacción en cadena de los países que estamos mencionando le ponen más presión al régimen de Nicolás Maduro, que probablemente no sea o no alcance solo con estos pronunciamientos para terminar con un gobierno que a las claras es un gobierno que ha mostrado ilegitimidad porque nunca ha podido dar a conocer las actas electorales que se suponen le dieron un triunfo a Nicolás Maduro muy cuestionado y sobre todo no reconocido por gran parte de los países del mundo. Pero esta decisión de los Estados Unidos de avanzar sobre el Mar Caribe, sobre las costas de Venezuela, cuenta con el apoyo de sus aliados en el continente americano y sobre todo en Sudamérica, así que yo no tengo ninguna duda que estamos ante una presión geopolítica que va más allá de las decisiones individuales de los gobiernos. Tú mencionabas, Sebastián, que no es suficiente esta presión con estas decisiones e iniciativas diplomáticas. ¿Estamos frente a un momento en lo que lo único que queda es una intervención militar? Bueno, esa es la gran pregunta. Si uno se guía por lo que hasta ahora ha hecho la administración republicana desde la asunción de Trump el 20 de enero pasado en otros conflictos internacionales muy relevantes, como el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania y lo que está pasando en Medio Oriente, la decisión de Washington es intentar persuadir, intentar llevar a cabo adelante una negociación para terminar con esos conflictos, pero ha evitado el involucramiento directo a partir de la incursión de sus propias tropas, ¿no? De hecho, lo estamos viendo en estas últimas semanas con mucha claridad cuando Trump dice: yo no quiero que Estados Unidos siga gastando de su dinero para sostener la defensa de Ucrania y mucho menos enviar soldados a Ucrania. Si nos tomamos desde el punto de vista de cuál ha sido el comportamiento en otros conflictos de la administración de Donald Trump hasta aquí, uno podría decir que la última opción es la opción de la intervención militar directamente en el territorio venezolano. Sí está claro que hay una fortísima presión que quizá intente, sí ya con la presencia militar muy desplegada, intente generar una presión de tales características que el propio Nicolás Maduro tome la determinación de ceder en el poder, de ceder en el cargo. Pero ya no sería solo una cuestión de decisión de Maduro, sino que implica también una reversión de altos mandos del ejército venezolano, del propio Diosdado Cabello, es decir, debería Nicolás Maduro aislarse demasiado en función de una decisión que también deberían tomar los altos mandos militares venezolanos, que son parte, según la acusación de los Estados Unidos, parte importante del cártel de... Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos desde el Centro Internacional de Noticias de NTN 24 en el Cono Sur. Soy Angie Gutiérrez. Bienvenidos.
Mientras se estrecha el cerco sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, el movimiento militar que ha hecho el gobierno de Donald Trump aumenta la expectativa sobre lo que pueda ocurrir en este país sudamericano. ¿La hora cero de Nicolás Maduro se acerca? Distintos gobiernos de la región han comenzado a tomar decisiones frente a esta dictadura. Uno de ellos, el gobierno de Argentina, liderado por el presidente Javier Milei, quien recientemente se sumó a los gobiernos de Paraguay y Ecuador en declarar al denominado Cartel de los Soles, que según las autoridades de Estados Unidos está liderado por Nicolás Maduro, como una organización terrorista. Este será nuestro primer tema de análisis en la tarde de hoy. Quiero darle la bienvenida a nuestros invitados. Nos acompaña Sebastián Dumont, periodista, analista político desde Buenos Aires, Argentina. Sebastián, un gusto contar contigo en esta tarde de Club de Prensa Conosur. También está con nosotros Ana Vanessa Cárdenas, doctora en Relaciones Internacionales y miembro de la Red de Politólogas en Santiago de Chile. Ana Vanessa, buenas tardes y gracias por tu tiempo en Club de Prensa Conosur. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos y todas. Antes de comenzar con el análisis, quiero invitarlos a que escuchemos el comunicado oficial de la Presidencia de Argentina sobre esta decisión. La oficina del presidente informa que el Gobierno Nacional, en un trabajo conjunto entre el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Cancillería, ha designado al Cártel de los Soles como organización terrorista. Este grupo criminal transnacional es encabezado por miembros de alto rango de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, incluidos Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, según un informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, publicado en marzo del 2020, donde se detallan sus actividades ilícitas, entre ellas el narcotráfico, el contrabando y la explotación ilegal de recursos naturales, así como vínculos con otras estructuras criminales en la región. Sebastián, comenzar contigo. ¿Cuál ha sido la reacción de la opinión pública de los diferentes sectores políticos en Argentina tras esta decisión del gobierno del presidente Javier Milei? Bueno, la verdad que era esperado y además algo que se creía iba a suceder porque Argentina ya ha mostrado su pleno alineamiento a las políticas de Washington y a la condena del régimen de Nicolás Maduro. Lo ha hecho el presidente Javier Milei desde el mismísimo momento que tomó el mando el 10 de diciembre del año 2023. Así que era algo efectivamente esperado. Probablemente no ha tenido en estos momentos de la Argentina la repercusión que sí quizá hubiera tenido en otros momentos, sobre todo porque Argentina está atravesando una campaña electoral para elecciones en la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande de la Argentina, el próximo 7 de septiembre. Y en ese marco han explotado algunas cuestiones vinculadas a asuntos que luego trataremos también aquí en el programa, que concitan mayormente la atención de la opinión pública. En términos políticos, la postura y el anuncio del gobierno argentino de declarar al Cártel de los Soles como una organización terrorista era algo efectivamente esperado, que además confirma el alineamiento que tiene nuestro país con los Estados Unidos. Mucho más después de lo que fue la semana pasada en la visita a la República Argentina para participar de un encuentro vinculado a la seguridad hemisférica de quien es el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos. Así que ahí hay un alineamiento muy claro, muy notorio, sin ningún tipo de fisuras. Y la decisión de Argentina, por supuesto, no sorprende, todo lo contrario, era la esperada en cuanto a este momento del régimen de Nicolás Maduro, porque además Argentina, entre otras cosas, tiene que resolver la situación del gendarme Nahuel Gallo, que sigue secuestrado por el régimen venezolano. Ana Vanessa, tras esta decisión de Argentina se suma también a Paraguay y Uruguay. ¿Deja esto de ser una decisión individual de cada país, una decisión aislada, y empieza a convertirse en una estrategia geopolítica para aumentar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro?
Retomo contigo, Sebastián, la misma pregunta. Esta sumatoria de Argentina, la decisión de Paraguay y Ecuador, no son solo decisiones individuales de cada país, sino se puede ver ya una estrategia geopolítica para presionar al régimen de Nicolás Maduro. Sin dudas que lo es, porque aquí hay un movimiento en bloque ya que no solo contempla la decisión de Argentina de definir al régimen de Nicolás Maduro y al Cártel de los Soles como una organización terrorista, lo ha hecho Paraguay, lo ha hecho Ecuador en su momento, Estados Unidos ha mismo observado también el apoyo de otros países, como el caso, por ejemplo, de Guyana o de Trinidad y Tobago, en su accionar allí en las costas de Venezuela con el despliegue militar. Así que no hay ninguna duda que esta reacción en cadena de los países que estamos mencionando le ponen más presión al régimen de Nicolás Maduro, que probablemente no sea o no alcance solo con estos pronunciamientos para terminar con un gobierno que a las claras es un gobierno que ha mostrado ilegitimidad porque nunca ha podido dar a conocer las actas electorales que se suponen le dieron un triunfo a Nicolás Maduro muy cuestionado y sobre todo no reconocido por gran parte de los países del mundo. Pero esta decisión de los Estados Unidos de avanzar sobre el Mar Caribe, sobre las costas de Venezuela, cuenta con el apoyo de sus aliados en el continente americano y sobre todo en Sudamérica, así que yo no tengo ninguna duda que estamos ante una presión geopolítica que va más allá de las decisiones individuales de los gobiernos. Tú mencionabas, Sebastián, que no es suficiente esta presión con estas decisiones e iniciativas diplomáticas. ¿Estamos frente a un momento en lo que lo único que queda es una intervención militar? Bueno, esa es la gran pregunta. Si uno se guía por lo que hasta ahora ha hecho la administración republicana desde la asunción de Trump el 20 de enero pasado en otros conflictos internacionales muy relevantes, como el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania y lo que está pasando en Medio Oriente, la decisión de Washington es intentar persuadir, intentar llevar a cabo adelante una negociación para terminar con esos conflictos, pero ha evitado el involucramiento directo a partir de la incursión de sus propias tropas, ¿no? De hecho, lo estamos viendo en estas últimas semanas con mucha claridad cuando Trump dice: yo no quiero que Estados Unidos siga gastando de su dinero para sostener la defensa de Ucrania y mucho menos enviar soldados a Ucrania. Si no tomamos desde el punto de vista de cuál ha sido el comportamiento en otros conflictos de la administración de Donald Trump hasta aquí, uno podría decir que la última opción es la opción de la intervención militar directamente en el territorio venezolano. Sí está claro que hay una fortísima presión que quizá intente, sí ya con la presencia militar muy desplegada, intente generar una presión de tales características que el propio Nicolás Maduro tome la determinación de ceder en el poder, de ceder en el cargo. Pero ya no sería solo una cuestión de decisión de Maduro, sino que implica también una reversión de altos mandos del ejército venezolano, del propio Diosdado Cabello, es decir, debería Nicolás Maduro aislarse demasiado en función de una decisión que también deberían tomar los altos mandos militares venezolanos, que son parte, según la acusación de los Estados Unidos, parte importante del Cártel de los Soles. Cuando me refiero a que quizá no sea suficiente, lo digo en el sentido de los pronunciamientos diplomáticos de los países que le ponen presión, porque ya Venezuela ha estado en otro contexto también muy presionado desde el punto de vista político de no reconocer, por ejemplo, la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro, y sin embargo siguió adelante. Y hay, si se quiere, que agregar un elemento que no es menor en esta discusión geopolítica, que es el rol de los aliados que aún le quedan a Venezuela, no ya en el continente, que son muy pocos, uno podría solo observar el caso de Cuba, de Nicaragua, algo de Honduras y de alguna manera, si se quiere, también Colombia, pero lo que hay que mirar es el rol de Rusia y el rol sobre todo de China en la influencia económica y militar de Venezuela. Si hay un corrimiento de ese apoyo, allí me parece que Nicolás Maduro tiene las horas contadas como presidente de Venezuela.
Ana Vanessa, a propósito de esto que menciona Sebastián, de la pérdida también del apoyo de su sector en Nicolás Maduro, ¿qué tanto margen tiene Nicolás Maduro diplomáticamente y geopolíticamente, teniendo en cuenta que ya el gobierno de Estados Unidos mencionó que es el líder de un cartel de narcotráfico? Sebastián, retomo contigo precisamente con esto que preguntábamos y es qué tanto margen, qué tanto va a poder hacer Nicolás Maduro diplomáticamente y geopolíticamente, teniendo en cuenta que ya ha sido señalado por Estados Unidos como un líder de un cartel del narcotráfico. Bueno, uno entiende que en Occidente muy poco, por eso decíamos que se torna clave para Venezuela la decisión que pueda llegar a tomar en cuanto a el apoyo que tiene del gobierno chino, sobre todo por los vínculos económicos, con el despliegue de China en el continente americano, que ha sido Ay, además, como Jesús. recién les contaba, fuertemente advertido por el propio Comando Sur de los Estados Unidos. Salvi Haley, el jefe del Comando Sur, cuando estuvo en Buenos Aires la semana pasada, hizo especial hincapié en el avance chino en la región, sobre todo con el objetivo de capturar los minerales, las tierras raras, los minerales raros, que son hoy una de las grandes batallas que se están dando en el mundo, es decir, el control de las tierras raras. No hay que exceptuar también esta situación de lo que está pasando en Venezuela. Habrá que preguntarse si en la conversación que mantuvieron en Alaska el presidente de los Estados Unidos, Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, no hubo un pequeño párrafo para referirse a Venezuela. Sabemos que Venezuela tiene de alguna manera el acompañamiento ruso, sobre todo en su equipamiento militar, y además hay que sumarle a ello el rol que ha venido gestando Irán en el sostenimiento del régimen venezolano. Son todos elementos a tener en cuenta, lo que obviamente uno podría de manera inmediata recordar es que un despliegue similar de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en el continente se vio allá por el año 1989 y terminó con la caída de Noriega, que era el presidente de Panamá, que casualmente también fue acusado en la justicia de los Estados Unidos de lo mismo que se lo acusa ahora a Nicolás Maduro, es decir, de ser el jefe del narcotráfico. Sebastián, desde países como Chile, ¿cómo se recibe esta decisión de Argentina? Y podría venirse, sobre todo en el contexto electoral presidencial que está viviendo Chile con sus elecciones en noviembre, alguna declaración del presidente Gabriel Boric, teniendo como referencia también que él ha sido crítico, ha sido bastante duro con el régimen de Nicolás Maduro? Sin ser un especialista en la política chilena, me animo a decir que el paso para declarar al Cartel de los Soles como una organización terrorista no me da la sensación de que sea un paso inminente del gobierno de Gabriel Boric. Yo creo que por su mirada ideológica ha sido ya o ha ido demasiado lejos en cuanto a tomar la decisión de no reconocer al gobierno de Maduro porque nunca ha mostrado las actas. Esto le ha generado, incluso recuerdo a Boric, alguna crítica incluso de sus sectores ideológicamente más cercanos. No nos olvidemos que Boric también en términos continentales ha sido invitado y participó de la última cumbre de los BRICS que se llevó adelante en Brasil, donde justamente participa no solo Brasil, sino también la India, y a la que fue, no en esta última ocasión, pero sí en una reunión anterior desarrollada en Rusia, invitado el gobierno de Nicolás Maduro. Yo diría que en términos de la campaña electoral le podría servir al oficialismo chileno para capturar parte de un votante que hoy esté mirando como alternativa de mayor probabilidad ir a votar a candidatos de la centro o de la derecha. Prácticamente uno tiene que observar el caso de Katz. Ahora, me da la sensación de que en Chile sí lo que están mirando con mucho detenimiento hace tiempo es el involucramiento de venezolanos vinculados a otra organización muy peligrosa que es el Tren de Aragua, que también sabemos se ha expandido en América del Sur y que Chile ha sido uno de los países
donde se ha observado el accionar de estos grupos delincuenciales que también han sido declarados como organización terrorista por parte de los Estados Unidos y que casualmente han iniciado sus actividades ilícitas en una cárcel de la propia Venezuela. Y no hay ningún elemento que los distancie demasiado del cártel de los Soles como organizaciones que trabajan en conjunto para expandir el delito y la droga, no solo para el continente, para Norteamérica, sino también para América del Sur. Sebastián, en cuanto a lo que mencionas también de estas bandas organizadas de crimen transnacional, ¿qué tanto cambia la cooperación internacional en materia de seguridad con esta decisión de Argentina, Paraguay y Ecuador en la región? Es mucho lo que cambia. Argentina, desde la llegada del gobierno de Javier Milei, ha tomado una decisión distinta en cuanto a cómo pararse ante el despliegue de estas organizaciones transnacionales, que además se encuentra luego con la llegada de Trump a la Casa Blanca en un factor de apoyo verdaderamente pero muy importante. Hay una modificación en ese paradigma y sobre todo porque hay un sitio clave en América del Sur que es la triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil, que hace muchos años es investigada por el presunto despliegue de organizaciones narcoterroristas, de organizaciones criminales, a donde también se han dado indicios muy claros y muy certeros, por ejemplo, de la presencia de células ya desplegadas de organizaciones terroristas de Medio Oriente, ¿no? Sin ir más lejos, el caso de Hezbollah. Es decir, es claramente de mucha importancia la unificación del trabajo de los países en materia de combatir al crimen organizado, porque no solo es una cuestión de represión militar, sino que además también declarar estas organizaciones como organizaciones terroristas les permite a los países también involucrarse en las finanzas que mueven, es decir, en el dinero que generan y que intentan de alguna manera introducir en los países a donde operan. Por ejemplo, lo que ustedes comentaban en el comienzo del programa, en la declaración del gobierno argentino, cuando decide que el Cártel de los Soles sea una organización terrorista, no solo habilita la utilización de otros métodos represivos con el uso de las Fuerzas Armadas, sino que al mismo tiempo también habilita operaciones financieras para cortar el flujo de financiamiento de estos grupos, que a la postre es quizá hasta lo más importante, ¿no? No solo el despliegue de armamento, sino básicamente el despliegue de los fondos para sostenerse y para incrementar sus operaciones. Sebastián, te invito a que escuchemos las reacciones de la líder opositora María Corina Machado, agradeciendo al presidente Javier Milei por esta decisión. Querido presidente Milei, en nombre de los venezolanos le agradezco su firme y decidido apoyo a la causa justa por la libertad y la democracia de Venezuela, así como el respaldo y cariño del pueblo de la Argentina. Nuestro pueblo ha enfrentado con inmensa valentía y dignidad a un régimen criminal, narcoterrorista, que ha provocado intencionalmente miseria, violencia y la huida de millones de ciudadanos. Sebastián, de cierta manera esta decisión que ha tomado Argentina también es el resultado de la lucha y de todo el trabajo diplomático que ha venido haciendo María Corina Machado. Sí, sin dudas. Desde el momento mismo en que María Corina Machado llevó adelante la organización de la campaña que terminó con aquellas elecciones del 28 de julio del año pasado en Venezuela, fraudulentas, como sabemos todos, y no habiendo podido Nicolás Maduro certificar lo que después dijo la justicia electoral venezolana, que fue su presunto triunfo en ese electorado. María Corina Machado siempre se ha mostrado, y el gobierno argentino también ha hecho lo propio, de mostrarse muy alineado con ella, de respaldarla en absolutamente todo. No nos olvidemos el gesto de Argentina de haber recibido en su embajada, en la sede de la embajada allí en Caracas, a el grupo de colaboradores, entre ellos muy cercanos a María Corina Machado, que estuvieron allí hasta que fueron rescatados por los Estados Unidos y se les permitió de alguna manera poder evacuarse en una embajada asediada.
a la que el régimen de Nicolás Maduro le había interrumpido el suministro eléctrico, le había interrumpido el suministro de agua. Bueno, estaban prácticamente de rehenes en la sede de la Embajada Argentina. Allí hubo un gesto del gobierno argentino. Lo cuento porque lo he investigado mucho y he trabajado también periodísticamente en conocer los detalles de cómo se produjo la salida o en realidad la llegada de los colaboradores de Machado a la embajada argentina y el trabajo que hizo el personal de la embajada para que eso suceda, muestra o ha demostrado una vinculación muy estrecha del gobierno de Javier Milei para con María Corina Machado. Por eso claramente no sorprende la declaración y el agradecimiento de la líder de la oposición de Venezuela para con esta determinación del gobierno argentino. Claro, vamos a hacer la primera pausa en Club de Prensa Conosur, pero al volver seguiremos con Argentina por el escándalo por la presunta corrupción que involucra a Karina Milei, la hermana del presidente Javier Milei. Ya regresamos. ¿Se mueven los cimientos en la Casa Rosada de Argentina? Un escándalo por presuntos sobornos en la compra de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad involucrarían a Karina Milei, la hermana del presidente Javier Milei y la actual secretaria general de la presidencia. Situación que ha puesto en apuros al mandatario argentino, pues su bandera de lucha contra la corrupción está siendo cuestionada por diferentes sectores políticos y por la opinión pública. Revisemos las declaraciones del presidente Javier Milei, quien salió en defensa de su hermana por este caso. La opereta de esta semana no es más que otro ítem en la larga lista de artilugios de la casta y, tal como todas las anteriores, una nueva mentira. Como en todos los otros casos, dependerá de la justicia esclarecerlo y nosotros nos encontramos a su disposición una vez más. Y esperamos que todo se aclare tan pronto como sea posible. Lamentamos que los jueces tengan que estar perdiendo su tiempo con jugarretas de la política más rancia en lugar de poder estar abocándose a perseguir el crimen. Sebastián, para toda nuestra teleaudiencia de América Latina y el Caribe, ayúdanos con un contexto de lo que es este caso y la situación actual. ¿En qué está esta situación en Argentina? Bueno, como ustedes lo presentaban, es la difusión de una serie de audios, de grabaciones que pertenecen a un exfuncionario ahora que se llama Diego Spagnuolo, que era el responsable de la Oficina Nacional de Discapacidad y que en esos audios él daba un detalle pormenorizado de un esquema en donde las empresas que venden los medicamentos, las droguerías, él puntualmente menciona a una de ellas, la droguería suizo-argentina, pagaría un porcentaje del 8% de lo que efectivamente facturaba para que esto sea destinado a un soborno al gobierno de turno, en este caso el gobierno de Javier Milei, y menciona que la organización de ese esquema de supuestas coimas o sobornos estaba en manos de la hermana del presidente, de Karina Milei, que es la secretaria general además de la presidencia, y de un colaborador muy cercana de ella que se llama Eduardo Lule Menem, que es es el primo del actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem. Eso ha disparado, por supuesto, un enorme escándalo en la Argentina. Recién lo escuchábamos al presidente Javier Milei decir esto es absolutamente mentira. Lo cierto es que hasta el momento la justicia que está investigando y además ha puesto la causa bajo el secreto de sumario, va recolectando datos, ha hecho muchos allanamientos, ha ido intentando obtener información, ha capturado los teléfonos celulares no solo de Diego Spagnuolo, sino también de los hermanos Kovalikter, que son los titulares de la droguería suizo-argentina. Hoy se supo que uno de esos celulares era difícilmente pueda ser abierto porque la tecnología no lo permitía y bueno, estamos en proceso de investigación judicial. Lo cierto es que esto además, los tiempos de la justicia siempre van en caminos distintos y a velocidades diferentes a los tiempos de la política. Para la política,
es un enorme, en principio, daño que se le hace a la imagen presidencial, sobre todo porque hasta aquí Milei ha construido su relato gubernamental sostenido en dos pilares. Uno de los pilares es el pilar económico, la reducción de la inflación, la posibilidad de sostener una política fiscal sana, donde no se gaste más de lo que ingresa a las arcas del Estado. Y por otro lado, Javier Milei, que proviene como candidato a presidente y luego como presidente electo de las afueras de la política tradicional, había construido su relato, como les decía, en función de sostener una lucha contra lo que él denomina la casta política, que son los viejos políticos, los que hace muchos años tienen poder en la Argentina. Bueno, esto que está pasando, que veremos hasta dónde llega, qué pruebas efectivamente hay de que todo ese andamiaje era cierto, como se presume a partir de los audios en cuestión. Lo que sí rápidamente lo que hace es lesionar ese costado del relato de Javier Milei, porque en definitiva lo pone a la misma altura de lo que él mismo venía denunciando que llegaba al gobierno para combatirlo. Claro. Ana Vanessa, teniendo en cuenta la importancia de la imagen de Javier Milei a nivel internacional, este escándalo, ¿qué tanto puede afectar o influir en decisiones y en elecciones en países como Colombia, como Chile y también en las propias elecciones legislativas que va a tener Argentina en octubre? Mira, yo coincido con Sebastián en que una de las caras que más afecta este escándalo es al discurso anticorrupción del establishment o de los gobiernos anteriores. Entonces, más allá de que este escándalo específico en Argentina tenga un impacto, una repercusión en América Latina como tal, a lo que abona es a que el imaginario colectivo siga sumando casos en los que no hay ningún político, sea de tradición o sea un outsider, que no llegue al poder y tenga que formar parte de este andamiaje institucional aceitado por la corrupción. Creo que una de las cosas que hoy está definiendo las elecciones en los países de América Latina ya no es ni siquiera la parte ideológica de izquierda, derecha, sino el menos malo, ¿no? Están buscando gente que no puedan vincular con la política tradicional, que ofrezca soluciones diferentes, porque la falta de credibilidad en el poder político y el aumento cada vez mayor de casos de corrupción han hecho que la credibilidad no solo de los gobiernos, sino que la misma democracia se esté poniendo en duda. Entonces, un ícono de la lucha anticorrupción de las castas, como se había convertido o había querido convertir Javier Milei, bueno, definitivamente es un descalabro este discurso que todavía se puede ser una persona honesta y estar en el poder. Y además que es una persona muy cercana y básica para el gobierno. Bueno, ya el primer cuestionamiento era que su hermana tuviera un cargo tan estratégico. Y ahora esa sobreexposición le pega doblemente, no solo por ser una colaboradora cercana, sino por ser su misma hermana. En caso sí de que se compruebe que estos audios son verdaderos y que la investigación llegue a esa conclusión. Sin embargo, y creo que hoy la ciudadanía, aunque se dijera que no es verdad, este tipo de cosas sí erosionan y sí hacen temblar a determinados personajes de la política, porque las personas ya ni siquiera creen que estas investigaciones sean tan transparentes como a veces dicen ser. Sebastián, a propósito de lo que dice Ana Vanessa, ¿cómo lo recibe la ciudadanía y qué tanta confianza hay en la justicia de Argentina, sobre todo con este caso tan relevante siendo la hermana del presidente Javier Milei en caso de que estuviese involucrada en esta presunta corrupción? La justicia no escapa a la pérdida de credibilidad que se ha asumido también la política en los últimos años. Esto es un punto muy relevante. Por eso lo que recién decían es, y coincido con ello, más allá de lo que determine la justicia, en sociedades
como la que estamos viviendo en este tiempo en gran parte del continente americano y en el mundo mismo, extremadamente polarizadas, donde las discusiones forman o están mucho más cerca de dogmatismos que de análisis concretos de posturas ideológicas o incluso posturas pragmáticas. Quien está de un lado y quien está del otro en esa extrema polarización, sea lo que diga la justicia, lo va a interpretar de la manera en que esté convencido que le queda más cómodo a sus propios intereses y creencias. Entonces, la justicia está muy cuestionada en la Argentina, eso no hay ninguna duda. Yo creo que lo que puede llegar a provocar esta situación en el avance de los días y en el desarrollo de quizá más detalles de que se va a ir conociendo según se presume, es una decepción aún mayor de la que ya existe sobre la clase dirigente política y a la que Javier Milei le había entregado un oxígeno adicional, ¿no? Es decir, la recreación de la expectativa de que alguien que no venía de la política tradicional definitivamente podía llegar al poder en un país y comenzar a cambiar las cosas. Darse un golpe de la realidad y tener en cuenta que ya no es posible que Javier Milei sea esa figura disruptiva que venía a terminar con la corrupción en la Argentina, lo que provoca es una frustración aún mucho más grande de la que ya tenía la ciudadanía argentina, y esto lo que me parece a mí impacta en el corto plazo es un mayor nivel de ausentismo electoral, como ya lo hemos venido observando a lo largo de las últimas elecciones en la Argentina, incluso en las que se han realizado durante este año en diversas provincias. La característica común es que cada vez menos argentinos van a votar porque cada vez más argentinos, lamentablemente, creen que el voto no es decisivo, no es definitorio para cambiar las realidades y no hay nadie que se proponga que pueda efectivamente venir a modificar su vida. Ana Vanessa, ¿qué tanto va a afectar este escándalo, la cohesión al interior del oficialismo a poco menos de 2 meses de las elecciones legislativas en Argentina? Yo creo que dentro del pragmatismo que hay dentro del grupo de Milei, este escándalo al que además los argentinos y en especial los políticos están acostumbrados, ¿no? Les sucede lo mismo que a Colombia, que a México, que esto es de todos los días. Lo que llamaba la atención es justo el contraste con el discurso de Milei. Sin embargo, están acostumbrados a estos escándalos, a reponerse y sobre todo en vísperas de tener en unas semanas elecciones importantes legislativas y en unos meses las siguientes, seguramente lo que van a hacer, como se ha visto en los discursos, es cerrar filas, acusar al kirchnerismo de esta estrategia en contra de ellos para quitarles votos y tratar de que esto pase lo más desapercibido posible sin que ocurran fracturas importantes, justamente porque eso los debilitaría frente a las elecciones. Vamos a hacer una nueva pausa en Club de Prensa Conosur, ya regresamos. A menos de 2 meses de las elecciones legislativas en Argentina, el gobierno del presidente Javier Milei enfrenta una economía tensionada, inflación persistente, resistencia sindical a las reformas y necesidad de mostrar resultados concretos. La pregunta de fondo es si el rumbo que le ha dado el presidente Javier Milei a la economía en Argentina alcanzará legitimidad política en las urnas. Y te traslado inmediatamente la pregunta a ti, Sebastián Dumont. ¿Cuáles han sido esos logros de Javier Milei en cuanto a economía y qué tanto va a pesar esto para las elecciones legislativas en octubre? Bueno, el principal logro del gobierno de Javier Milei ha sido reducir la inflación a partir de una decisión de política monetaria muy restrictiva, lo que él ha dicho: no más emisión de dinero, que es inflacionario y por esa razón no se va a gastar más de lo que le ingresa al fisco, tema que técnicamente además también es cuestionado por algunos economistas aquí en la Argentina, de si efectivamente se ha terminado realmente la emisión de dinero. Lo cierto es que los resultados concretos es que sí, la inflación ha bajado muy notoriamente en nuestro país. De todas maneras,
persiste en el orden del 1,7, 1,9 mensual, pero claro, con la historia reciente de la Argentina es un dato significativamente menor. La cuestión paralela es cómo se llegó a ese número inflacionario y el costo que esto ha tenido en la actividad económica de la Argentina, donde ha sido dispar la caída de muchos sectores que hoy están sintiendo esa fuerte recesión con pérdida de empleo e incertidumbre sobre su futuro laboral, y otros sectores que han tenido un mejor devenir, sobre todo el sector financiero. En este último tiempo, en estos últimos meses, se ha observado una tensión aún mayor, sobre todo con el tipo de cambio. El gobierno ha tomado algunas decisiones de política fiscal y sobre todo financiera que le han generado alguna duda sobre el programa económico, y en estos momentos lo que persiste justamente es ese interrogante sobre la sostenibilidad de este programa económico de Javier Milei en el tiempo. Queda clarísimo que lo que busca el gobierno es llegar a las elecciones del 26 de octubre con un dólar calmo en los valores actuales y no tener un sobresalto en ese sentido que vuelva a disparar el aumento de los precios, que, como decíamos, ha sido el principal activo económico que ha logrado el gobierno de Javier Milei. Ana Vanessa, a nivel internacional, ¿cómo han visto estos cambios, estos avances en materia económica que ha logrado el presidente Javier Milei en Argentina? Yo creo que la figura de Javier Milei a nivel internacional llama la atención de manera ambigua. Por un lado, lo disruptivo que es, el discurso que en América Latina ha causado pues furor, digamos, y que hay mucha tensión de qué es lo siguiente que va a hacer. Pero a la par, sí, se reconoce este avance en frenar la inflación y sobre todo en darle a los argentinos certezas. O sea, fue muy claro cuando dijo que no iba a haber dinero por un tiempo y que iban a tener que aguantar. Y ellos han visto con buenos ojos esto. Sin embargo, bueno, ya en los últimos meses se está notando una desaceleración y que probablemente una vez que pasen las campañas, las elecciones, y que estos esfuerzos tengan que bajar de nivel para equilibrar el tema económico, pues se va a sentir aún más la diferencia con los primeros meses del gobierno de Javier Milei. Sumado a esto, que la gente estaba aguantando con esta esperanza, con esta credibilidad que le tienen, pero que se ha venido a menos, porque este escándalo de Karina no es el primero, recordemos ya también el otro de las criptomonedas. Entonces, es importante ver de manera general el balance que se va a hacer entre los próximos meses, lo que ocurra en las elecciones y la confianza pública que se le tiene a Javier Milei, que creo que a nivel internacional esa es una de las cosas donde está puesto el foco. Ver si realmente hay coherencia entre el discurso y lo que hace y lo que se demuestra ya en el día a día de los ciudadanos argentinos para dar un voto de confianza a Javier Milei, o seguirá en tela de duda durante algún tiempo más hasta que logre darle la razón a quienes son sus detractores de que son solamente medidas temporales, populistas, que a la larga le van a costar más a Argentina, o a quienes opinan a favor de él, que está haciendo ahora esfuerzos y sacrificios que rendirán frutos en el mediano y largo plazo. Así es, seguiremos muy atentos de lo que ocurra con la situación económica en Argentina. Hacemos una última pausa en Club de Prensa Conosur, ya regresamos. Se nos acaba el tiempo en Club de Prensa Conosur y quiero agradecer a nuestros invitados. Estuvo con nosotros Sebastián Dumont, periodista y analista político en Buenos Aires, Argentina. Sebastián, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, como siempre, por la invitación y a disposición. También estuvo con nosotros Ana Vanessa Cárdenas, doctora en Relaciones Internacionales y miembro de la Red de Politólogas en Santiago de Chile. Ana Vanessa, gracias por tu completo análisis de la situación que vive Argentina. Un gusto como siempre, muy buen día. Y a ustedes, gracias por estar con nosotros. Continúen conectados con el canal de las Américas. Yo me despido. Buen fin de semana.